Muy buenas tardes. Desde el Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos, les saluda Irene Klinger, directora de Comunicaciones y Relaciones Externas de la Organización de Estados Americanos y coordinadora de la Cátedra de las Américas. Es para mí un honor tener este panel inmediatamente seguida a la brillante presentación del ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, don John Taylor, quien se refirió a Latinoamérica de la crisis al crecimiento económico. Lo que haremos ahora es justamente discutir sobre las posturas del subsecretario Taylor y tenemos para ello a dos muy conocidos expertos, panelistas que nos acompañarán en esta tarea el día de hoy. Son conocidos expertos en temas de política y desarrollo internacional y nos ayudarán a enfrentar la discusión y los desafíos planteados por nuestro ponente. Primeramente, quisiera presentar a mi derecha a Eduardo Lora, economista colombiano. Eduardo es el asesor principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Él ha trabajado extensivamente en estudios sobre reforma estructural y desigualdad del ingreso, desarrollo económico, políticas sociales. Es además un exalumno distinguido del London School of Economics. A mi izquierda tenemos a Peter Heiking, cientista político, analista conocido en los Estados Unidos, líder de opinión, presidente del Diálogo Interamericano, una figura autoritativa en los temas del hemisferio y también ustedes conocen el Diálogo Interamericano como uno de los centros más distinguidos en la zona sobre análisis político, intercambios de opinión sobre temas del hemisferio occidental. Quisiera darle la palabra primeramente a don Eduardo Lora para que hiciera su presentación, luego a Peter Heiking y después entraremos en una ronda de preguntas. También tenemos el honor de tener aquí con nosotros también al subsecretario John Taylor, quien por supuesto se debe sentir también en libertad de participar en esta discusión. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Para mí es un honor estar en este panel motivado por la interesantísima presentación de John Taylor, a quien admiro y respeto muchísimo. Yo quisiera esencialmente referirme a los retos de mantener la estabilidad a los cuales se refirió el profesor Taylor en su presentación, porque creo que para la historia de América Latina ese ha sido el reto más importante, cómo mantener la estabilidad. ¿Cómo evitar que en los momentos de buenos tiempos, en los momentos de auge, no se siembre la semilla de la próxima crisis? Que es lo que nos suele ocurrir en América Latina. Las crisis son recurrentes en América Latina. América Latina es la región más inestable del mundo. América Latina es la región donde más crisis financieras hay en el mundo por país. De tal manera que hay algo importante que preguntarse sobre por qué ocurre eso en América Latina y qué habría que hacer. Con esto no quiero desconocer el énfasis que le dio el profesor Taylor a las reformas micro, que creo que en el mediano y en el largo plazo siguen siendo lo fundamental para mantener y para acelerar el crecimiento. Y si el tiempo me lo permite, o si tenemos una segunda ronda de discusión, podré referirme a algunas de las prioridades en reforma micro que creo que tiene América Latina. Pero de momento, en estos minutos que tengo, preferiría concentrarme en los retos de la estabilidad. Creo que el primer reto de la estabilidad, que lo mencionó el profesor Taylor y que es muy importante, es la sostenibilidad fiscal. Y ese reto no ha desaparecido, aunque él correctamente señaló que los déficits fiscales en América Latina son mucho más pequeños ahora de lo que eran hace unos años. En realidad, en América Latina, la mayoría de los países siguen teniendo niveles de deuda pública que son muy altos. Los niveles de deuda pública son muy altos desde varios puntos de vista. Son muy altos primero que todo porque la región es muy inestable, lo cual significa que los ingresos fiscales son muy inestables.
lo cual significa que de repente el sector público puede encontrarse con obligaciones fiscales muy grandes derivadas de las crisis, como le ha ocurrido, por ejemplo, cuando hay una crisis financiera en República Dominicana o en Uruguay o en Argentina, etcétera, y el gobierno tiene que hacerse cargo de las deudas malas de algunos de los bancos que entran en problemas para poder mantener funcionando el sistema financiero, y eso eleva exponencialmente su deuda pública. Como la región es muy inestable, también la región tiene problemas de tipos de cambio que se mueven abruptamente, especialmente cuando no se los ha dejado mover a través del tiempo. Y cuando un tipo de cambio se mueve abruptamente y el gobierno está endeudado en dólares, pues eso lo que quiere decir sencillamente es que el valor de esa deuda que tiene el gobierno se multiplica. Podemos pensar en prácticamente todos los países latinoamericanos a partir de la crisis rusa y la crisis asiática del 97 y el 98, cuando hubo muy fuertes devaluaciones que aumentaron las deudas públicas. Podemos pensar aún más dramáticamente en el caso de Argentina, cuando tuvo que abandonar la convertibilidad y el tipo de cambio abruptamente pasó de 1 a 3, o podemos pensar en Uruguay también, que con motivo de la crisis de Argentina entró también en su propia crisis y tuvo que tener una tremenda devaluación. Todos estos casos de devaluaciones hicieron que las deudas públicas aumentaran en forma brutal. Y pusieron de presente lo que estoy tratando de señalar, que los países latinoamericanos admiten niveles muy bajitos de deuda pública porque están sometidos a grandes fluctuaciones, por lo tanto tienen que tener un gran espacio para acomodar estas fluctuaciones. Y por último, el otro factor que hace que las deudas públicas en América Latina tengan que mantenerse muy bajas si es que las queremos sostener, es que los países latinoamericanos tienen capacidades tributarias muy modestas. Los recaudos tributarios en América Latina en promedio son tan solo el 13% del PIB. En los países desarrollados son el 30% del PIB. Lo cual quiere decir que la capacidad que tienen los gobiernos de pagar las deudas es muy limitada. Aparte de que, debido a las dificultades de los sistemas políticos latinoamericanos, debido a las dificultades de la administración tributaria latinoamericana por el estado de desarrollo que tenemos y por la gran informalidad que hay en nuestras economías, es muy difícil hacer subir los impuestos de la noche a la mañana. Eso no podemos esperar que ocurra. Ni política, ni social, ni económica, ni administrativamente. Por lo tanto, cuando viene una crisis, hay enormes dificultades para que el gobierno pueda responder. Todo esto va a la conclusión de que, por consiguiente, es muy importante que los niveles de deuda pública se mantengan muy bajos y que los actuales son muy altos. Y la implicación de eso es de sentido común entonces. Si la implicación de eso es que todavía tenemos niveles de deuda pública excesivas, pues en estos momentos de buenos tiempos es la única oportunidad que tenemos de reducir los niveles de deuda pública. De producir superávit fiscales si es posible, como lo tienen algunos países, de mejorar los perfiles de la deuda y prepararnos para los malos tiempos. Eso es lo que habría que hacer en los momentos de buenos tiempos. Desafortunadamente esa no ha sido la tradición en América Latina. La tradición en América Latina es que cuando aparecen recursos tributarios, cuando el gobierno se puede endeudar, cuando parece que las deudas en dólares se están abaratando, los sistemas políticos llevan automáticamente a ocupar completamente ese espacio lo más rápidamente posible y gastar ese dinero lo más rápidamente posible. Y eso, como lo dije, siembra la semilla de nuestra próxima crisis. De tal manera que ese es un tema absolutamente fundamental que tenemos que enfrentar en estos momentos de buenos tiempos, y eso implica, aparte de tratar de controlar el gasto público, de fortalecer los sistemas tributarios, implica también la adopción de algunas reglas fiscales, como las mencionó de pasada el profesor Taylor, tema del cual él sabe muchísimo. Es muy importante que los países traten de ponerse de acuerdo de unas reglas para que la situación fiscal sea sostenible en el largo plazo, y eso implica inventarse algún mecanismo, como lo han hecho ya muchos países, Brasil, Chile, Perú, etcétera, de tratar de hacer un gran pacto de todas las partes del Estado, de todos los partidos, etcétera, para que más allá del gobierno que esté en el momento en el país, haya unas reglas básicas que todos decidimos aceptar sobre hasta dónde nos podemos endeudar, hasta dónde puede aumentar el gasto público en tiempos buenos y hasta dónde debemos aumentar la tributación. Yo creo que estos pactos son esenciales, pero estos pactos solo funcionan cuando el público
y el sistema político tiene una claridad de cuál es el rol que cumplen. Esto no es un diseño técnico, esto no es algo que puedan inventarse los economistas y ponerlo en funcionamiento, no. La práctica ha dicho, mire, esto funciona cuando los sistemas políticos y el público entienden para qué es que se quiere esto y lo aceptan. Y esa discusión creo que en muchos países todavía está por verse, en muchos países que han puesto reglas fiscales, pero las reglas fiscales han servido de muy poco, porque no tienen el soporte político, porque todavía el público no entiende o los sistemas políticos no están diseñados para soportar todavía la disciplina que implica tener unas reglas fiscales. No sé si tengo unos minutos aún. Si tengo unos minutos aún me gustaría discutir el otro tema que creo que es donde pueden hacerse cosas para evitar que los buenos tiempos sean el origen de la próxima crisis. Y es en el sector financiero. Así como hay riesgos que tenemos que evitar en el frente fiscal, hay riesgos que tenemos que evitar en el frente financiero. En América Latina también ocurre que cuando los tiempos son buenos, todo parece fácil en el sector financiero. El crédito crece en abundancia, como de hecho ya está creciendo en América Latina en prácticamente todos los países, después de varios años de fuerte contracción del crédito, ya está creciendo el crédito en América Latina. Las deudas empiezan a volverse a pagar. Como los tipos de cambio están cayendo, parece que endeudarse en dólares es fácil, que vale la pena. La regulación financiera se relaja porque no parece que haya ningún problema. Y esto, como ocurre en el frente fiscal, siembra la semilla de nuestra próxima crisis. ¿Qué hay que hacer ante eso? Bueno, cosas muy parecidas a lo que hay que hacer en materia fiscal y sobre lo cual América Latina ha aprendido mucho crisis tras crisis. Primero que todo, corresponde a las autoridades monetarias y a las autoridades de regulación del sector financiero tratar de contener los auges crediticios. Sistemas crediticios que crecen 20 o 30% por año no son sanos. No son sanos porque uno no puede esperar que el sector financiero pueda discernir cuáles son riesgos buenos y riesgos malos a esa velocidad. El sector financiero tiene que crecer, por supuesto, y las economías latinoamericanas tienen profundidades financieras muy modestas, pero tienen que ir adaptándose gradualmente a una mayor profundidad. No pueden esperar solucionar sus problemas financieros de la noche a la mañana, y cuando intentan hacerlo, usualmente están escondiendo gravísimos riesgos. Por otro lado, la regulación financiera tiene que desalentar muy fuertemente la dolarización del sistema financiero. Dolarización que tiende a ocurrir en forma muy natural en los países que han pasado por crisis inflacionarias, países donde la gente no confía en su propia moneda, donde hubo problemas de inflación muy fuertes en el pasado, donde hubo fuertes devaluaciones, etcétera, en el pasado. La gente trata de protegerse, de tener recursos en su propia moneda y quiere tenerlos en dólares. Y eso parece que como si fuera una buena solución cuando todo anda bien y cuando hay abundancia de divisas y todo está creciendo. Pero esa es una fuente enorme de riesgos por razones parecidas a las que expliqué cuando hablé de los temas fiscales. Y es que cuando aparece la dolarización, la devaluación, los sistemas que están dolarizados se dan cuenta que sus pasivos son mucho más grandes de lo que parecían. Eso les borra el capital. Además, si los bancos han prestado en dólares, se dan cuenta que sus clientes no les pueden pagar porque ellos no reciben dólares, porque muchos de ellos están generando ingresos en pesos, y por lo tanto hay una quiebra generalizada en el sector financiero. De tal manera que desestimular la dolarización o tratar de echar atrás los procesos de dolarización parcial que ya ha habido en América Latina es muy importante. Aquí es muy importante que yo subraye la palabra parcial. Yo no estoy pensando en este momento ni estoy criticando para nada a los países que tienen dolarización, como son Panamá o Ecuador o El Salvador. Eso es una cosa diferente, porque ahí no hay el riesgo de los descalces. Todo el mundo está operando en dólares, por lo tanto ese riesgo no existe. Estoy hablando de lo que ocurre en la mayoría de nuestros países, que unas operaciones tienen lugar en pesos o en la moneda que sea, y otras tienen lugar en dólares, y hay riesgos cambiarios ocultos que muchas veces no se están viendo. Eso hay varios problemas, problemas de dolarización en varios de los países centroamericanos, en Perú muy fuertes, en Bolivia, etcétera. Los países que no han tenido estos problemas de dolarización han podido resistir mucho mejor las inestabilidades y tener una situación de manejo del cambio en las situaciones internacionales mucho más fluido y menos problemático que los países con dolarizaciones. Con esto termino entonces estos dos grandes temas que creo que eran muy importantes subrayarlos, a los cuales se ha referido el profesor Taylor, de que es muy importante mantener la sostenibilidad
y he enfatizado que eso es necesario hacerlo tanto en el frente